pero pues que yo hablé, entonces por eso se llevaba ese proceso. Como tal, nadie sabía exactamente qué había pasado. Y de ahí en adelante, ¿qué siguió sucediendo? Eh, bueno, él se fue de la casa, entonces pues separaron conmigo. Él se fue cuando yo tenía 14 años y en enero yo cumplí los 15. Entonces hicieron una celebración, bueno. Y para ese momento yo fui una vez a quedarme allá, porque él se fue a vivir donde la mamá, donde mi abuelita. Y esa casa son apartamentos, entonces él vivía en el primer piso. Y él tenía su Xbox y su televisión, entonces nos pusimos a jugar Xbox y esa noche yo me quedé dormida. Fue la última vez que dormí, yo tenía 15 años. Yo no me acuerdo mucho, pero yo recuerdo que yo ya me tapaba la cara para llorar y hacía lo mismo de siempre, con los aceites y siempre era igual. Ya después hubo una vez en la que yo me volví a quedar y yo estaba en pijama y yo me quedé dormida y él me iba en pijama. Y yo le dije a él que si él me volvía a quedar, se olvidaba de mí y que yo me iba a dormir con mi tía, que ella estaba en el apartamento del segundo piso, es la media hermana. Y desde ese momento ya yo siempre iba y yo me quedaba allá. O sea, yo dormía con mi tía siempre. Y él se enojaba. Y entonces a veces llegaba del trabajo y se encerraba en su habitación. Y decía que porque yo iba, pero yo no iba a compartir con él, sino con mi tía. Y pues en ese momento yo no pensaba que era porque yo no le estaba permitiendo hacer esas cosas y por eso él se comportaba así. Entonces yo decía, pues yo vengo a compartir con mi papá y él no quiere estar conmigo. Pero era por eso. ¿Y cuál fue el desenlace para que se descubriera más de esto? Llega el 2020 y para octubre del 2020. Ya era de noche y yo estaba con mi mami en la habitación de ella y a mi mami le llega un audio. Ella se sienta y se pone a llorar y le llega un audio de mi tío, el hermano de mi mamá. Él tiene 2 niñas y la mayor es ahijada de mi papá. Y en el que mi tío le está preguntando a la niña y ella está llorando, contando que mi papá también había ella. En ese momento en el que la niña habla, ella tiene 8 años, pero ella no convivía con él 3 años atrás. Es decir, que le pasó entre los 4 y 5 años. Entonces mi tío le dice a mi mamá que va a hablar con nosotras porque va a empezar un proceso en contra de mi papá y pues es nuestro papá. Y al siguiente día mi tío se sienta a hablar con nosotras, pero mi mamá le dice a mi hermana que ella toma la decisión de si le cuenta a mi tío o no. En ese momento tú tampoco sabías qué daría, seguías sin saberlo. Y Entonces mi tío nos cuenta y mi hermana se pone a llorar y le dice, sí tío, créele, yo también me creo porque mi papá también me hacía lo mismo. Entonces pues eso le afecta a mi tío porque él conocía a mi papá desde que era muy niño. Se inicia ese proceso. Entonces ya cada que había una audiencia, nos reuníamos todos a hablar de cómo iba avanzando el proceso. Y llega el 2021. Hay una audiencia y yo me empiezo a asustar porque me da miedo que pues él no pague lo que hizo. Y subo a la habitación con mi hermana y me pongo muy nerviosa y le digo que no.